encontrarnos de nuevo y quiero darles la bienvenida en nombre del equipo que estamos coordinando en esta ocasión este ciclo de conferencias. El grupo de trabajo se integra por Alicia Campo, Graciela Benedetti, Ignacio Contreras y Natalia Picone. Vamos a presentar a Manuel. Hoy escucharemos la conferencia de Manuel del Rey Rodríguez. Él es licenciado en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid y magíster por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Obtuvo una beca CEAL, convenio de estudios con América Latina, cursando un año en la Universidad Nacional del Litoral. Se ha desempeñado como pasante en el Laboratorio de Sedimentología de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. También ha sido pasante de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y personal técnico del Instituto Nacional de Formación Docente en el área de Estadística y Cartografía. Actualmente es docente en la Escuela Secundaria San Eugenio de Macenod, y docente universitario, responsable de cátedra en Geografía Física 2 y Geografía Ambiental en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Así también es ayudante de las cátedras Geomorfología y Geografía de los Paisajes en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. En este momento, Manuel participa en dos proyectos de investigación. Uno es Construcción social de escenarios de riesgo ante desastres en la provincia de Entre Ríos, en la Universidad Autónoma de esa provincia, siendo dirigido en este proyecto por la doctora María Laura Vicintini. Y el otro proyecto es elaboración de un índice de sostenibilidad de sistemas acuáticos de la provincia de Santa Fe en la Universidad Nacional del Litoral, siendo dirigido por las doctoras Mercedes Marchese y Ana María Gañetén. Le damos la palabra a Manuel del Rey Rodríguez. Bueno, hola, buenas tardes. Bien, bueno, me toca cerrar este ciclo de charlas. Lo primero que quiero hacer es felicitarles por la iniciativa, que fue muy interesante, ¿no? A lo largo de estas semanas. Yo no vine a todas, pero al menos he estado en 4. Y bueno, nada, hoy les voy a presentar algo que no, una experiencia laboral que tuve el año pasado, que no es en sí un trabajo propiamente de geografía física, digamos, es un trabajo específico de geomorfología, ni de biogeografía, ni de clima, sino que es un poco ligado a un término medianamente, podemos decir, quizás que ambiguo, que es el paisaje, ¿no? Bien, voy a empezar a compartir la pantalla, así nos damos cuenta de que estamos hablando todos. Bueno, Manuel, mientras vos compartís la pantalla, entonces vuelvo a recordar que si pueden apagar las cámaras, y una vez que vos terminás de exponer, bueno, ahí sí activan todas las cámaras, levantan la mano o mandan algún mensaje por chat y nosotros le damos lugar a las preguntas y, bueno, y activamos los micrófonos también. Ah, yo esto quería ponerlo en pantalla completa. Bueno, éxitos. ¿Se puede ahí? Bueno, más o menos ahí está bien. Se ve bien, ¿no? Bueno, la cuestión es la siguiente. Manuel, se ve. El título, se ve perfecto. Bueno, yo más que nada por el caballo, ¿viste? Pobrecito. La cuestión es, de lo que voy a hablarles, el título, Aportes de la geografía física al diseño estratégico de la valoración del paisaje. En realidad puede parecer algo muy llamativo, muy amplio, pero que podríamos haberlo completado si hubiéramos terminado la frase de esta manera. En el caso de los pueblos forestales del norte santafesino. En realidad, de lo que le voy a hablar es un trabajo en el que participé el año pasado, multidisciplinar, dirigido por la doctora arquitecta María Laura Bertusi y Luis Müller, que está por ahí, junto con un equipo de también arquitectas, estaban Laura Elías, Julieta, que no me acuerdo el nombre, Carlota, bueno, María Eugenia Vidal, y después también Marcela Brac, que pues, es una antropóloga, y el doctor Soso, bueno, que se dedica a la legislación, ¿no? ¿Qué tiene importante esto? El título
real del proyecto era este, ¿no? Pueblos forestales del norte santafesino y todo lo demás. Resulta que, para los que no son de Santa Fe, y les tengo que poner un poco en contexto, perder unos minutos para esto, porque creo que es importante, ¿no? Santa Fe, como provincia, bastante grande, tiene una zona al norte que ha sido dejada un poco de la mano del desarrollo, y el gobierno anterior, los gobiernos socialistas, hicieron un plan que se denominó Plan del Norte. Este Plan del Norte preveía la instalación de ciertas infraestructuras y la generación de proyectos y políticas para levantar sociodemográficamente, socioeconómicamente, a este amplio norte, que es muy lindo, pero que tiene ciertas problemáticas, ya les digo, sociodemográficas, ¿no? Y también económicas. El CFI, el Consejo Federal de Inversiones, bueno, financió este proyecto, que en realidad, ya les voy a hablar después, es la segunda parte sería de un proyecto anterior. ¿Bien? Bueno. ¿Qué pasa? ¿De qué estamos hablando? Bueno, primero les pongo esto para hacernos un poco de idea de lo que estamos hablando. El norte santafesino, les digo, muy amplio, pero nuestra zona de estudio básicamente está dedicada está en el noroeste de santafesino, ¿vale? Esta cartografía que ven acá fue una cartografía hecha por el proyecto, que es arbitraria, digamos, nosotros la decidimos, pero más o menos representa a toda el área que está en las proximidades de los pueblos forestales del norte santafesino. ¿Y qué es eso de pueblo forestal? Ah, bueno, antes de nada también quería mostrarles esto. Ese plan del norte donde estaba inmerso este proyecto afectaba a los departamentos de 9 de Julio, Vera y General Obligado, los tres más al norte, ¿no? Lindando con Chaco, bueno, y con Santiago del Estero. Si ven, se fijan ustedes, prácticamente la totalidad de nuestro territorio de actuación está entre Vera y General Obligado. Agarramos una pequeña parte de San Justo y San Javier, pero básicamente está entre Vera y General Obligado, que también coincide con otra regionalización, una cuestión muy geográfica, ¿no?, que hizo el gobierno socialista de la provincia, que es la región Nodo Reconquista o región número 1, también en el norte. Nosotros podríamos habernos abocado directamente a aceptar o a agarrar una de esas divisiones y no meternos en 2 o 3, pero bueno, no importa, porque en realidad el territorio que nosotros intentamos aproximar, al territorio que nosotros queríamos trabajar, pues no sigue estos lineamientos de la separación ni de departamento, ni de zona, ni nada de eso. Bien, bueno. ¿Por qué forestales? Voy a ir inmediatamente rápido porque es bastante largo el tema y tal. Después, si tienen dudas, me preguntan al final. Forestales por muchas cosas, pero básicamente porque es una zona donde hay bosque, o había. Algo queda, ¿no? El norte santafesino está dentro de la ecorregión, bueno, se puede subdividir en diferentes zonas, pero la parte que nos toca a nosotros está en el Chaco húmedo y también abarca parte, por supuesto, de la planicie aluvial del Paraná, esta ecorregión de Delta Islas del Paraná, está denominada en las últimas publicaciones, ¿no? Este Chaco húmedo también es divisible en sí mismo en una zona muy inundable, que son los bajos submeridionales, y otra área más elevada, ya vamos a hablar después de ella, que se ha denominado históricamente como cuña boscosa. Y en esa cuña boscosa hay un árbol que es particularmente importante, o ha sido particularmente importante, que es este que está acá, esa foto de Wikipedia, la pueden buscar ahí, que me parece muy linda, por eso la puse, que es el quebracho colorado, Sinopsis balansae. Por supuesto, si ustedes quieren saber más de estas ecorregiones, bibliografía, hay bastante, está este libro, que fue coordinado por Ricardo Biasati, y si no, después, bueno, diferentes autores han trabajado mucho toda la zona del norte de la cuña boscosa, y yo destaco sobre todo a Barberis y a Leo, ¿no?, que son los dos, y Piré también, los que han estado trabajando más este tema. Textos en los que yo me basé, por supuesto, para desarrollar lo que vamos a ver después, entre otras cosas, ¿no? Bien, entonces tenemos un área que es forestal porque tenemos una presencia de un bosque muy interesante con la presencia de este quebracho colorado que dio pie a una importante industria de explotación forestal y de generación y producción de taninos. El quebracho colorado resulta que es un árbol que tiene un enorme aprovechamiento en cuanto a sus taninos. Les iba a leer que el 35 o 38% de su peso, inclusive, se podía sacar de tanino. Y el tanino es un producto muy utilizado para las curtiembres, ¿no?
Aparte de ser utilizado para la curtiembre, después la madera, los rollizos de quebracho son una madera muy dura, fue utilizado para fomentar para generar los durmientes del ferrocarril y demás. Si ustedes quieren ver este documentalcito que dura 10 minutos, apenas, está muy interesante, ahí le puse el enlace. Una película del 53. En el 56 al quebracho colorado lo nombran árbol nacional, porque tuvo una fuerte importancia, mucha importancia en el desarrollo, entre comillas, de esta zona del país. Bueno, este quebracho colorado también es parte clave, fundamental, en la historia que le tocó a esta porción del país. Que no es ni más ni menos que otro ejemplo claro de apropiación por desposesión sería, ¿no? O sea, ¿quién se dedicó a explotar este quebracho colorado? No fue el gobierno argentino, sino que fue una compañía. En un principio había capitales alemanes y estadounidenses, también locales, pero según pasó los años, al principio de todo esto, los que se quedaron con la mayor parte de la producción y de la explotación del quebracho fue la compañía La Forestal LTDA, que, bueno, tiene numerosos escritos acerca de la misma y que es un libro que resume muy bien este asunto, que está en PDF, lo pueden bajar, no sé si me van a denunciar por esto, ¿no? Fue Gastón Gori, con un prólogo de Ubaldo Bayer, que, bueno, menciona un poco cómo fue este desmonte brutal. Bueno, en eso se puede charlar también, ¿no? Pero ese desmonte generalizado que hubo hasta los años 60 del siglo XX. Desde el principio del siglo XX hasta los años 60, o sea que duró bastante, ¿ok? Si no les gusta leer tanto, una película muy típica es Quebracho. Básicamente, yo agarro unos fotogramas, que bueno, aquí tenemos cómo fue la historia. Una empresa extranjera se entera de la existencia de un recurso, viene e instala sus pueblos, sus fábricas, genera un ferrocarril propio, hace lo que quiere, es un estado dentro del estado, o se denomina, vamos, así lo definen, ¿no? Gastón Gori, por ejemplo, y utiliza la mano de obra muy barata, casi esclava, perdón, para generar su propia riqueza, ¿no? Cuando se acaba el recurso, ellos deciden irse a otro sitio, aquí nos quedamos con la despoblación, la miseria, y ellos van a otro lugar. En este caso, bueno, la película termina con esta compañía yéndose a Sudáfrica a extraer tanino de otro árbol, que es la mimosa, y con el mismo verso con el que empieza, ¿no? La compañía trajo progreso a un lugar donde antes solo había bosque. Más o menos les cuento esta historia porque, claro, la compañía trajo ese tipo de explotación y después de irse quedó un patrimonio arquitectónico muy rico para volver a ser utilizado, para no dejarlo estar, y los miembros del equipo que dirigieron el proyecto de que yo les voy a hablar ya venían trabajando en esto y habían editado un libro muy interesante que se denomina así, Pueblos Forestales del Norte Santafesino, basándose en la zona urbanas que generó esta compañía, ¿no? Más o menos, ellos hicieron este mapita, forma parte de la publicación anterior, donde se muestran los principales pueblos forestales, entendidos como tanto los que tenían fábrica como otros más chiquititos, que no llegaban a ser poblados, eran los obrajes, bueno, donde se realizaba de facto, digamos, la explotación forestal, ¿vale? Claro, junto con la compañía y esto, tenemos un patrimonio arquitectónico urbano muy interesante. Ojo, que además ese patrimonio arquitectónico también por ahí, para mi sorpresa, tenía una enorme valorización también de ciertos paisajes, porque generaba obras de ingeniería hidráulica muy interesantes, ¿no? Algunos tajamares, sobre todo los que conocen Santa Fe, al norte de Santa Fe, y hubo quebrado, una cosa que me sorprendió a mí. Bien, les cuento todo porque esto es el contexto, ¿no? El contexto que además está, por supuesto, implantado sobre la gente y de lo cual Marcela Brac, la otra compañera de trabajo, digamos, doctora en antropología, también tiene un libro muy interesante. Todos los que les interese este tema, si hay algún profesor de Santa Fe viéndome, creo que es interesante que conozcan el asunto, bueno, se publicó esto. Bien, pero claro, o sea, la cuestión es que ya existe un patrimonio porque hay una historia y un patrimonio cultural en todo el norte santafesino. ¿Y dónde entraba yo? Bien, lo que se intentó con esta segunda parte del proyecto, por así decirlo, o este nuevo proyecto, era vincular estos poblados forestales, esta historia, esta dinámica cultural,
existente, con el ambiente, entendido como el macropaisaje o todo el entorno físico en el que se instalaban estos pueblos. Porque claro, sin árboles no hubiera habido nunca este emprendimiento, y dónde estaban estos pueblos tiene una lógica. ¿Está? Entonces, claro, nosotros como geógrafos, una cosa que me pareció que intenté por lo menos hacer, ¿no? Digo, bueno, posiblemente lo que hay, o sea, la que me toca a mí es, yo les cuento mi experiencia como un tipo que trabajó en este proyecto. Fue un proyecto que duró un tiempo, iba a durar 8 meses, luego duró 4, se hizo lo que se pudo con lo que había, fue financiado, a mí me pagaron, o sea, un proyecto, trabajo, tal cual. Pero claro, en todo esto tenía que pensar, ¿no? ¿Qué genero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la geografía puede intentar dar una interpretación del entorno físico, ¿no? Y a través de esa interpretación generar o aportar para que exista un desarrollo de estos pueblos basándose en la generación de empleo o de conocimiento para estos mismos pueblos y sus poblaciones, ¿no? Porque si no, al final acabamos siempre siendo, bueno, los mismos los que hacemos las cosas. Entonces tenemos interpretación, entorno físico, medio, pero claro, la geografía física en sí es tan amplia que, bueno, estos 3 términos pueden al final, en realidad, concretarse en una palabra que es medianamente ambigua, pero que es muy utilizable y que es todo un asunto de geografía, ¿no? Que es la del paisaje natural. Puse natural porque si ponemos solamente el término paisaje, claro, ahí se nos multiplican las opciones, ¿no? Y este paisaje natural, o este paisaje en general, medio físico, como quieras, habría que empezar a verlo como algo que sea útil en la generación de una mejora de las condiciones de vida, si queremos, ¿no? Bien, bueno, en esta historia decimos, joder, qué lindo, ¿no? El paisaje, qué bonito es. Pero bueno, ¿pero qué? ¿Cómo nos aproximamos al paisaje? ¿Hay paisaje o al entorno físico? En los manuales de geografía, nosotros que estamos acostumbrados, claro, la primera parte es geomorfología, la segunda clima, la tercera biogeografía, punto y pelota. Bien, pero cuando hablamos de hacer un proyecto, de dedicarnos a un territorio en sí en particular, bueno, hay muchas variables que podemos tener en cuenta. En este ejemplo que yo les pongo de trabajo, se tomaron unas y no se tomaron otras. Fue de una manera y podría haber sido de otra. Yo ya se lo diría al final, ¿no? De vuelta a esto. Pero bueno, sabemos más o menos que litologías, cierto tipo de elementos hídricos, en las topografías, la vegetación en este caso es fundamental. Entonces, lo que decidí yo fue, en fin, tuve una metodología que es lo que les voy a describir un poquito a continuación. ¿Qué pasa? Siempre últimamente, bueno, hace ya mucho tiempo, ¿no? Y yo lo menciono, se habla mucho de la ecología del paisaje. Nadie sabe muy bien qué es la ecología del paisaje en realidad, ¿eh? Por lo que yo he leído tesis doctorales que hablan de la ecología del paisaje, después no hacen nada de ecología del paisaje, pero bueno, está ahí. Hay una manera de aproximarse al paisaje, buscando patrones, buscando... Todo esto que yo les puse acá son frases que saqué sueltas del escrito que yo hice, ¿no? Bueno, sabemos que el paisaje natural es algo que está ahí y que el paisaje es una cosa compleja, ¿no? Que se junta con diferentes elementos que interactúan entre sí, donde hay flujos de materia y energía. Todo esto, a efectos prácticos del trabajo, era un poco, digamos, aunque es propio de la disciplina geográfica, no era tan importante, no lo hacía la diferencia. Bien. Y entonces, ¿qué? Sabemos que estamos en un área que es una zona planísima, la zona del norte santafesino, la zona de una parte de la cuenca, la gran cuenca sedimentaria, ¿no? Que genera esta llanura santafesina. Y bueno, vamos a tener que aproximarnos a la misma a través con las herramientas que podamos, porque tampoco teníamos todo el tiempo del mundo a hacer tantas salidas de campo, ¿no? Ya les digo que fueron 8 meses, que al final se convirtieron en 4 y medio, 5, y bueno. Entonces, lo que sí se hizo, o se intentó hacer, es eso, intentar hacer una aproximación, como siempre, desde la casa y después salir de campo para, en algún momento, a lo mejor, intentar hacer unas guías de interpretación que puedan servir para este desarrollo, digo, de los pueblos del norte y, bueno, vincular el paisaje silvicultural con este paisaje más físico. Bueno, no les aburro más. Fue muy fácil, ¿no? Esto lo hace todo el mundo, todos los geógrafos lo hacemos, me parece a mí, medianamente. La primera parte obvia, dije, bueno, ¿de qué estamos hablando? Yo conocía el norte, pero no así, ¿no? Voy a empezar a buscar lugares que puedan ser de interés, porque el fin último de esto es generar sitios de interés para que la gente vaya, para que haya
ese medio físico como recurso se convierta en un atractivo turístico. Que alguno dirá, bueno, hacer una llanura como la Santafesina turística es un poco complicado. Sí, es complicado, pero no tanto. No tanto en el sentido de que después tiene su belleza. Bueno, empecé buscando, como siempre, con el Google Earth, el Pro a veces, otras veces no, lugares que pudieran ser interesantes, ¿no? Cómo funcionaba el asunto para tener una primera aproximación. También un mapa, por supuesto. Digo ahí, Fernet con mapa, porque en realidad te pasan las tardes. De, bueno, voy a mirar a ver qué es lo que hay acá. Nada, era una broma. Y después ya, bueno, sí, uno dice, voy a trabajar. En mi caso, yo trabajé con Sentinel. Elegí Sentinel porque, bueno, la resolución espacial que tiene es apropiada para los fines del trabajo. Y después también usé bastante el Google Earth Pro, porque al final te acaba aproximando y tiene esa cuestión de que puede cambiar las fechas y la temporalidad en bastantes años en algunos casos. Y creo que no me fue útil, digamos. Pero bueno, yo para las bases y para la fotointerpretación así un poco más detalladas, usé bases Sentinel. A veces, primero empecé, por supuesto, haciendo las correcciones atmosféricas, haciendo el estaqueado de bandas, en fin, los rastros virtuales, comparando el infrarrojo, los TCI, el True Color Image, ¿no? Para los que están más acostumbrados a esto. Después te das cuenta que, bueno, poco a poco, utilizando este tipo de cartografía de base, más una serie de capas vectoriales que estaban a disposición tanto en el IGN como en diversos ministerios de la provincia de Santa Fe, yo fui armándome una cartografía básica que era la que iba utilizando para ver qué es lo que interesaba de cada lugar dentro de todo esa superficie, que no lo he dicho, pero que más o menos, se hacen una idea, son en cada uno de estos mapitas, en cada una de estas cartografías, unos 100 kilómetros de ancho y de norte a sur unos 300 kilómetros. O sea, 30.000 kilómetros cuadrados que ni por asomo lo recorrimos, pero que son más o menos el área en el que se desenvolvió la explotación forestal. Con estas bases, que a veces están mejor, otras peor, bueno, ya empecé yo a pensar un poco qué es lo que tenía, qué cuestión paisajística era general en la zona, ¿no? Y qué elementos o qué cuestiones eran factibles de ser subdivididas. Siempre, además, teniendo en mente ese objetivo que era el de generar lugares que se pudieran visitar medianamente cerca de los poblados forestales para generar ese interés turístico, ¿ok? Bien. Bueno, y ahí se me ocurrió hacer una cosa que yo le llamé conceptos transversales. En toda la zona en la que nos estuvimos moviendo, hay 3 conceptos que están ahí. Bueno, en realidad, digamos que la llanura sería el gran concepto, el gran macropaisaje, y el humedal y el bosque nativo serían unos fenómenos que suceden en general en este gran macropaisaje de llanura, junto con otras muchas más cosas, ¿no? Claro, por supuesto, después en el informe uno tiene que escribir una llanura topográficamente, un área plana, bla, bla, bla. En nuestro caso, además, coinciden estructuralmente con la gran cuenca sedimentaria, ¿no?, que genera la llanura pampeana y con mucha relación con los depósitos limosos en lo del pampeano, ¿no? Bueno, pero eso a un tipo que va en un auto a ver paisajes no le importa tanto. Sí, uno lo tiene que contar, por supuesto, con fundamentación, pero bueno. Para esto, por supuesto, uno dice, ay, sí, ahora todos usamos DEM. Claro, pero digamos, el DEM en Santa Fe tan útil, ese de 30 metros que había, porque este que sale ahí puesto de 5 metros no estaba todavía hecho, solamente estaba para Santa Fe y alrededores, llegaba hasta Cacique Arequiquim, para el que conozca. Bueno, si te la puedes bajar, lo puedes montar, haces todo el combo de rasters. Yo lo tengo para Entre Ríos, por ejemplo, porque me interesa, pero no me era necesario. Con el mapa topográfico yo sabía que era una gran zona llana, y sí, sin embargo, y le voy a poner aquí una herramienta que descubrí el otro día, para si alguno da clase en la secundaria le puede servir, también en la facultad, que es, por el IGN, se llega a través de ese enlace, tan raro, pero se llega a través de ese enlace. Bueno, te hace un perfil topográfico que además te lo exagera verticalmente de una manera bastante interesante, porque nosotros no dejen de pensar que acá estamos en una zona súper plana, digamos, una llanura considerable, pero se nota bastante bien. Por ejemplo, esta es un corte oeste-este del norte de la zona que estamos tratando,
Los bajos submeridionales están acá, un poquito más arriba, casi a los 60 metros. Luego, bueno, tenemos zonas de cañadas y demás. Esta área central, que es más elevada, esa fue definida por Iriondo como área plana de Vera, pero él, bueno, hacía unas definiciones que eran muy amplias, ¿no? Ahora está siendo estudiado por un amigo mío en la FICH, en parte, después contaré. Y bueno, después ya llega la planicie aluvial del Paraná, ¿no? En el sur, sin embargo, aunque también tenemos una zona plana al oeste, llama la atención, medianamente, esta zona es el sur-sur, está este otro elemento que es fue considerado, también descrito por Iriondo, una terraza fluvial del Paraná, que también está por verse, ¿no? Hay una chica, una geóloga conocida mía, se llama Pía, que está estudiando un poco la dinámica, ¿no?, morfológica de esa supuesta terraza, que es el Bajo de los Saladillos. Bueno, le puse esta herramienta simplemente para que vieran que domina el relieve plano y que espero que hay diferencias regionales. Y tiene una leve pendiente, sí es cierto, de norte a sur, que, bueno, en general condiciona un poco el escurrimiento, ¿no? Bien. Además, al ser una cuenca sedimentaria, básicamente la litología que tenemos o que nos encontramos en toda la zona es una litología sedimentaria, ¿no? Esto lo hice con el mapa 1.750.000, que está disponible a través del SIGAM, de este visor web del Servicio Geológico y Minero Argentino, el SEGEMAR. Y bueno, en realidad, como ven, son todos depósitos limos, arenas, arcillas, con diferentes palustres y demás. Por supuesto que, y por lo que tengo entendido, en detalle y, digamos, yo sé que este mapa ha recibido bastantes críticas por parte de los geólogos que más están al tanto de todo esto, ¿no? Daniela Kroll o Carlos Ramonel me han contado que no, que tiene sus limitaciones, ¿no? Pero bueno, para los efectos a los que estábamos y siendo la fuente de información pública más la mejor escala que tenía de aproximación, me pareció correcto utilizarla, ¿no? Bueno, para que vean un poco, esta foto es una foto de la misma publicación, de la misma informe. La llanura sí, parece que es todo lo mismo, pero en realidad, ojo al tema con la llanura, porque dentro de la llanura podemos encontrar diferentes cuestiones, ¿no? Esta foto de abajo está hecha con un dron que forma parte de la primera parte del proyecto, ¿no? De aquel libro que les mostraba al principio de Bertuzzi y Murel, ¿no? Bien. Bueno, otro concepto es el humedal. Claro, nosotros en la zona en la que estamos no podemos obviar el humedal. El humedal entendido de sentido amplio, ¿viste? De hecho, bueno, hace falta, por ejemplo, estudiar los cuerpos de agua de la planicie santafesina. Todavía no están estudiados sistemáticamente. Pero sí tenemos diferentes zonas con diferentes tipos de escurrimientos, diferentes cuerpos lagunares o cuerpos de agua, temporarios. Lo que sí es cierto que tiene un valor intrínseco ecosistémico, pero que, bueno, además ha sido descrito de una manera medianamente somera en algunas publicaciones, como esta, por ejemplo, que es un gran análisis de este sistema del corredor fluvial Paraná-Paraguay, donde, bueno, define básicamente nuestra zona de estudio, sería esta parte de arriba, fuera del ámbito de la planicie aluvial, cual lo dejo ahí, pero que también formaba parte de nuestra área de estudio, porque la forestal, digamos, exportaba los troncos de quebracho en barcos por ahí, y además es interesantísimo, ¿no? Claro. Bueno, estos humedales son definidos, han sido definidos, son más o menos, ha dado pie a numerosos estudios. También el INTA, por ejemplo, tiene una publicación muy interesante de otros humedales que no aparecen acá, que acá se exportan, digamos, porque los bajos submeridionales son una zona que también tiene un ritmo anual, un ciclo de crecida y de bajante, pero que se suele llenar de agua y que nosotros cuando fuimos en agosto estaba repletito de agua. Hermoso estaba. Bien. Bueno, lo puse acá y ahora lo menciono, pero más que nada porque como estábamos hablando del tema de la biodiversidad, de los humedales, de su importancia ecológica, bueno, al lado de nuestro ámbito, o digamos en el límite oriental de nuestro ámbito, dentro de la planicie aluvial del Paraná, hay un gran sitio Ramsar, que bueno, después retomaré un poco, que es Jaucan y Gas, gente del agua, significa, que bueno, más o menos explica toda la gran biodiversidad que puede existir en nuestro territorio. ¿Bien? Bueno, como ven,
agua hay, y bastante. Aunque, ojo, que para ser humedal no es que sea necesariamente, tenga que tener agua permanente, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, es algo transversal a lo que está ahí, y tenemos innumerables zonas de humedal en este norte santafesino. Incluso dentro de las áreas de bosque de quebracho, de bosque nativo, en parte quebrachal, en parte bosque mixto, también hay multitud de estas cubetas que además generan una cierta morfología en el bosque, ¿no? Bueno, bien, una cosa que no hice, pero que había pensado hacer, pero que después se cortó el proyecto, el año pasado fue un año en el que se cambió de gobierno a nivel nacional, se cambió de gobierno a nivel provincial, se nos apuraron los tiempos un poco, era hacer un poco un calendario, porque todos estos sistemas tienen cada uno, aunque medianamente se ajustan al clima, que es más o menos en general el mismo, quiero decir, tienen una manera de escurrir diferente. Entonces, bueno, pero eso no lo hice, es una cosa que yo mismo me echo tierra encima, pero que hubiera estado muy bueno hacerlo, ¿no? Bien, se acabó el proyecto, se acabó la historia. Bien, otra cosa del concepto transversal último que utilicé fue el de bosque nativo. Claro, teniendo la planicie fluvial del Paraná, tenemos un bosque hermoso, digamos, de dominio fluvial, ¿vale? Cada vez que lo dividen en 2 o 3 bosques de albardones y demás. Después tenemos una zona en el centro, que es el área que hemos visto, que Iriondo lo definió como área plana de vera, etcétera, que es donde está el bosque en sí, donde estaba, por lo menos las grandes masas de bosque nativo. Y después otras zonas más con pajonales y demás, pero que tienen algunas especies muy lindas de palmerales, que son bastante interesantes, hacia el oeste, ¿no? Entonces el bosque nativo tenía que estar, por supuesto. Y en esto yo me encontré trabajando, haciendo este tipo de, buscándole la vuelta. Cuando pedí la cartografía, tardaron mucho en darme la cartografía, porque ustedes saben que todo esto se ajusta a la ley de presupuestos mínimos para la ordenación territorial del bosque nativo, ¿no? Que cada provincia es la responsable y tal. Bueno, nosotros teníamos diferentes tipos. Esto que les puedo mostrar acá son, pues eso, recortes del trabajo que tenía por ahí y, digamos, en la base del QGIS. Resulta que dos cuestiones con respecto al bosque nativo, ¿no? Una, hay diferentes tipologías de bosque nativo. Otra, este bosque nativo tiene diferente grado de protección. ¿Qué pasa? Yo tenía que buscar lugares que fueran lo más próximos posibles a los poblados de interés forestal, ¿no? De forestos industriales, pero que a su vez estuvieran conservados lo suficientemente bien como para que fueran representativos. Y en un momento dije, bueno, utilizo la parte del inventario, no sé si ustedes saben, bueno, me imagino que sí, el inventario de bosque nativo separa 3 categorías. La roja es la que es bosque que tiene que estar protegido sí o sí. La amarilla es un bosque que puede ajustarse a cierto manejo. Puede haber un aprovechamiento agrosilvopastoril, puede haber un uso humano, pero se aconseja la conservación porque puede llegar a regenerar en las sucesiones que existen. Bueno, y después ya una parte que no tiene remedio, que es cartografía como verde. Bueno, yo usé las zonas rojas, como digamos lo que más se tenía que conservar, que en realidad en este mapita están como verde rayado, porque lo rojo es bosque de mixto. Y quería combinar las dos cosas, claro. Bueno, hay un bosque de este tipo, pero que a su vez está bien conservado. Ahora, viéndolo con perspectiva, digo, bueno, podría haber utilizado también partes de bosque que no hubieran sido para conservación estricta, porque capaz que es más fácil para gestionar visitas que sea un bosque que está siendo utilizado, ¿no? Y generar otro tipo también de consulta, de valorización del territorio desde ahí. Bueno, el caso que yo tomé la decisión en su momento, y la decisión fue de que me obvié las tipologías de bosque. Uno muy interesante es este bosque que aparece como en azulito claro, que es el parque, ahora les voy a explicar qué bosque es, palmerales, y decidí, claro, basar todo en zonas que fueran categoría roja, independientemente del tipo de bosque que existiera. Y después pensé yo, que en una fase posterior, porque pensé que el proyecto iba a continuar y tal, ver dentro de cada una de las regiones de interés, de estos puntos de interés paisajísticos, así como le llamamos, bueno, qué es lo que había, qué se podía hacer en cada uno de ellos, ¿no? También, en esta cuestión tengo que detenerme un momentito y explicarles que cuando estuve trabajando propiamente en el mapeo del bosque nativo, acá saqué la imagen de
la base raster, la saqué, porque, bueno, para que se viera más claro. Me encontré con que, bueno, en realidad, es una cosa que tengo que preguntarle a los chicos de medio ambiente acá de la provincia. Le mando un saludo a Rodrigo Lorenzón, si me está escuchando. Bueno, es que hay ciertas zonas que están mapeadas, pero que no están tipificadas. Bueno, eso es un tema. Entonces ahí dije, bueno, voy a pasarme lo que sí que hay 100% y a partir de ahí voy a construir algo que sea una propuesta, porque al final esto no deja de ser una cuestión propositiva. Yo estoy diciendo que esos lugares son interesantes desde el punto de vista medioambiental, si se quiere, bueno, que por lo menos tenga un fundamento. ¿Ah? Bien. Bueno, después, claro, sabiendo que estamos en una gran zona de llanura, donde hay una multitud de casos de humedal, de diferentes tipologías, que hay bosque nativo, también de diferente manera, con diferente grado de conservación, obviamente hay un sistema nacional, bueno, en este caso provincial, de áreas protegidas, que también fue otro de los conceptos transversales, que yo puse como concepto transversal, pero que bueno, en realidad, bueno, en cuanto al manejo de las áreas protegidas, si bien hay un sistema, bueno, hay un sistema federal, ¿no? Y hay un sistema provincial, y hay leyes provinciales y leyes nacionales dedicadas a esto, y sí, convenios internacionales como el Ramsar que hemos visto de Jaucan y Gas, hay que decir que realmente, bueno, hay una cierta disparidad de situaciones y que a veces uno va a un sitio que parece ser que es un sitio protegido, por ejemplo, reservas privadas, pero que no sabes cuándo entras, no sabes si se puede salir, no sabes si se puede entrar. Muchas veces el sistema de áreas protegidas, cuando implementan cuestiones particulares, no tienen una definición 100% exacta. Y con ese problemita me encontré a la hora de tener la geometría, ¿no? La geometría de la cartografía que yo quería proponer. Porque decir, bueno, sí, aquí hay una reserva natural estricta, pero bueno, ¿de dónde empieza, dónde termina, no? Y eso me refiero a la hora del trabajo, a la hora particular de generar el trabajo, ¿no? Bueno, conseguí las que conseguí, me dijeron que estaban haciéndolas, que estaban generando estas geometrías, corrigiendo algunas, que no estaban bien hechas, pero bueno, entonces como no tenía todas, algunas veces las puntualicé, porque me faltaban algunas como circulitos, y que ahí están. Sé que están ahí, no sabemos muy bien cómo gestionan. Por eso digo que en un momento pongo acá que, no sé dónde está, que bueno, será un trabajo de gestión a futuro conseguir vincular estos itinerarios y las áreas protegidas, porque son dos cuestiones que pueden ir de la mano y muy bien, ¿no? Bien. Claro, de momento lo que yo me basé es en todo lo que estaba ya hecho. Al final de cuentas, después yo tenía que ver qué puntos eran los más interesantes. Y ahí nos sucedió algo, ¿no? Que todos los puntos que habíamos visto en unas salidas que hicimos de campo y tal, había muchos en el norte y unos cuantos en el sur, pero en la parte central estaba más complicado. Además, también la parte central, esta parte donde se bifurca la ruta 11 y empieza la ruta 3, que era un ramal del ferrocarril Belgrano y por otro ramal del ferrocarril de la propia Forestal que venía por acá, había menos vinculación con cuestiones de la Forestal. Bueno, no importa, era una zona que tiene que estar ahí porque es atravesable. Se pueden hacer dos subcircuitos, norte y sur, en fin, eso se verá, ¿no? Pero, sea como sea, nosotros generamos una serie de puntos de interés que después incorporamos en la cartografía final. Esta cartografía que yo le pongo acá, cartografía de trabajo, esto es, digamos, borradores, ¿no? Uno va haciéndolo todo con QGIS, por supuesto. Nada dar view. Eso por decisión mía propia, ¿no? Bueno. Realicé esta cartografía primera de aproximación con dos escalas distintas. Una más general, ¿vale? Que este sería un ejemplo. Primero, ¿no? Esto fue salida de campo. Y otra un poco más de detalle de dónde estaban las localidades y, bueno, de ahí hacia dónde había, porque además también después podría servir para que cada usuario se diera cuenta de dónde estaba. Por eso la escala siempre van a ver que es gráfica y no es una escala numérica, porque, bueno, cada uno está hecho para imprimirse en A3, pero cada uno se lo imprime como puede. Bien. Y hay otra historia que yo les quiero contar. En este equipo de trabajo había, les dije antes, un equipo de diseñadores, tiene un taller, se llama TD Tintas, ¿no? Bueno, Martín Margüello y Pamela Núñez,
que ellos propusieron una cosa bastante interesante, que yo lo voy a contar acá, aunque no tiene que ver con la geografía física, pero fue parte del proceso, que fue generar un taller de mapeo colectivo, basándose en esta cuestión de iconoclasista, no sé si ustedes conocen. Ellos hicieron sus propios stickers, por así decirlo, que tenían un nombre, ahora no me acuerdo cómo le llamaban, bueno, donde pretendíamos ver qué tanta relación, bueno, ellos pretendían ver muchas cosas. A mí lo que me interesó en particular, y los dibujitos que ellos generaron por iniciativa mía, tenían que ver con percepciones del territorio, paisajes actuales y puntos panorámicos, entre otros, ¿no? También lugares significativos. Claro, esto porque yo quería ver cómo se vinculaban actualmente con la cuestión de la territorialidad, ¿vale? Antonella Volonté levantó la mano. Bueno, aguántame un cachito, ahí te digo. Bien. Bueno. El cambio colectivo fue espléndido. A mí me gustó bastante, ¿no? Fue Villa Guillermina. Para eso hicimos un supermapa impreso, ¿no? Grandísimo. Y bueno, ahí se trabajó bastante y salieron cosas curiosas que después, bueno, ellos en su parte final del trabajo, en su aporte, lo utilizaron para intentar generar una marca que, bueno, ese es fue su aporte más interesante. Bien, bueno, vamos a seguir con esto, que si no, no nos vamos más. Es que es largo el asunto, porque estoy resumiéndole 4 meses que yo estuve pensando, porque esto más que nada lo importante es ver cómo pensar algo que no está hecho. Al final de cuentas, teniendo un criterio básicamente topográfico y geomorfológico, dividí nuestro ámbito en 4 grandes zonas, ¿vale? Que es una de las cosas más típicas de los estudios de paisaje, que es hacer una cronología, es decir, hasta dónde va una cosa, dónde hasta dónde va otra, ¿ok? Obviamente, no me lo inventé yo, esto ya está más que inventado. Definí zonas de bajos meridionales, que la vinculé con el sistema Golondrina-Calchaquí, que son un sistema que al final acaba enganchando con el Salado. La zona central, que es particularmente importante, porque es donde estaba el bosque de hecho, esa área elevada central le puse yo con cuña boscosa. Luego, una zona occidental, oriental en este caso, que sería la provincia Rubial del Paraná, con su propia dinámica, con su propia historia. Y en el sur, cerca de Calchaquí, donde estaban ahí ciertos humedales interesantes, el Bajo de los Saladillos, la zona norte del Bajo de los Saladillos. Esa terraza fluvial, ya les digo, llega hasta las inmediaciones, por las proximidades de Santa Fe, ¿no? Porque los Saladillos desembocan, son los arroyos que después se juntan en uno, ¿no? Que desembocan en Laguna Setúbal, según uno conoce Santa Fe. Bueno, bien. Y lo que hice fue esos conceptos de elementos transversales o de conceptos transversales, junto con esta división de áreas de paisaje. Dentro de cada una de estas áreas de paisaje fui definiendo qué es lo que había en cada una. Estos puntitos son de acá, se ven donde están los principales poblados, ¿no? Después también hablo un poco, por supuesto, de lo que es el bosque nativo, de cómo se puede interpretar a partir de la microtopografía, ¿no? Todo este sistema grande, una zona que tiene mucho más bosque que otra, que ha sido históricamente más utilizada para la agricultura. Acá le podría mostrar el mapa del suelo, que también lo tenía, por supuesto, recortado, ¿no? Pero vamos, hay una zona con molisoles y otra zona de alfisoles y, bueno, básicamente A y B, claramente. Luego hay complejo indiferenciado, que le llaman los ingenieros agrónomos, por muchos lugares, insectisoles, suelos recientemente formados y demás. Y bueno, una cuestión que sí es cierta, hay salinidad, hidromorfismo, bueno, eso existe, es una constante, ¿no? Bien. Bueno, y después agarré y dije, bueno, vamos a agarrar imágenes del Google Earth y se acabó, porque si alguno ve esto y lo quiere ver después en su casa, no va a andar buscándose una Sentinel, porque es tontería. Bueno, definí ciertos patrones de paisaje, por ejemplo, los ríos que tenemos o los arroyos o los cursos de agua tienen una elevada sinuosidad. Hay algunos que más, otros que menos. El nivel de cauce lleno, el Banfull y de generación de planicie cambia de norte a sur, ¿no? Bueno, los arroyos del Rey y demás, me estuve hablando ayer con un chico que está haciendo su tesis, que ya va a terminar su tesis de esto, ¿no? Un ingeniero agrimensor, y me contó un poco cómo es la dinámica, que bueno, todavía tienen un cauce formativo y demás. Después hay ciertas zonas de cañadas que también se repiten en todo este territorio, cañadas que funcionan en mayor o menor grado, y después cuerpos de agua que pueden estar aislados o en conjunción
bueno, similares, no son similares en realidad tampoco tanto, pero bueno, todo Nacho Contreras sabrá un poco del tema, me imagino. Bien, esto como para esta zona, ¿no? Después, la provincia de Río del Paraná. ¿Qué voy a contarles yo que no se haya definido ya? Tanto por su estudio de Iriondo o Aldo Paira, que después trabajó en la zona, y ahora va a salir una tesis doctoral muy interesante que va a dar, bueno, un salto, yo creo, exponencial, ¿no? En el conocimiento, o por lo menos en la descripción fenomenológica del Paraná Medio, que ya saldrá, ¿no? De un geólogo que se llama Carlos Ramones, muy conocido mío. Wow. En fin, yo lo que hice fue agarrar la provincia de Rubial del Paraná y dividir más o menos las zonas que estaban cerquita de los caminos, qué elementos paisajísticos podían encontrar. Espiras de meandro, cauces que están obliterados o completamente rellenos de sedimos o de vegetación, zonas que predominan las lagunas, medianamente profundas, poco profundas, que están ligadas o no a las espiras de meandro, en fin. Bueno, eso dentro de la planicie del Paraná. En los bajos submeridionales, el sistema Golotina-Calchaquí, también. Tenemos zonas lagunares que a veces funcionan como un conjunto, con un escurrimiento muy lento, y otras zonas que, bueno, están interconectadas por algunos canales, este arroyo Golondrina, este Calchaquí, muy lindo, muy interesante para ir a ver. De hecho, hay una reserva natural que está ahí, que no me acuerdo cómo se llamaba, ahora mismo te lo digo. Pim, pam, pum. Bueno, en la laguna del Bonete, que es hermosa. En fin, también definir diferentes tipos de lagunas que están asociadas a los cauces, lagunas que están pero muchísimas, multiplicadas en cuentas menores, le dije yo, zonas bajas navegables. En fin, todo esto son definiciones que yo me inventé, que tenían que ser medianamente entendibles para cualquiera, como espero que lo sean, de cada uno de los lugares de estas grandes áreas de paisaje, ¿vale? Y por último, el bajo de los Saladillos, con los cauces de los Saladillos, amargo y dulce, y después algunas lagunas también que se generan ahí. Pero bueno, más o menos ya llevo acá un rato hablando larguísimo. Bien, esto fue, digamos, uno de los mapas finales que se presentó, ¿no? Como resultado. Donde están cada una de las zonas, la 1, 2, es una zona del norte, bajos submeridionales, zona elevada con cuña boscosa, con parte del bosque nativo que sería en rojo, que aquí se ve en verde, pero bueno. Y el 2, la planicie del Paraná, con puntos de interés donde se ven esas zonas, esos elementos de paisaje que yo definí en esta parte de acá. Ahí. Bueno, más que nada, una ordenación, más o menos, o sea, una ordenación. Un poco de agarrar todos los elementos que hay dispersos e intentar aglutinarlos. Eso fue lo que yo intenté hacer. Con poco tiempo, no de que se piensen que esto daría para hacer muchísimo más. Es un tema muy interesante. Bueno, ahí les hago un detalle, les hice un zoom, ¿no? Bueno. También se ven los caminos acá medianamente difuminados porque, bueno, la imagen es un recorte y esto es un recorte del recorte, así que bueno. Bien. ¿Para qué? Al final, este tipo de cuestiones, este mapita, esta cartografía la elaboraron los arquitectos, ¿no? El equipo de arquitectos, porque iban a hacer un sistema de recorridos. Lo que se intentaba, el fin último de este proyecto era, con esta suma que yo les he dado, bueno, generar un sistema de recorridos, de itinerarios, ¿vale? Utilizando estos puntos de interés paisajístico. ¿Está? Hicieron una cartografía más general, sería esta, y otra también de detalle, vinculando a las localidades con los ambientes que hay ahí. Bueno, sea como sea, y para los geógrafos un poco, este asunto, a mí me hace gracia, pero siempre es así, ¿no? Debe tomarse, esto lo he escrito yo hoy, debe tomarse como primera aproximación. Claro, es un poco quitarte responsabilidad, yo eso lo entiendo, pero bueno, en realidad, 30.000 kilómetros cuadrados dan para mucha tela. Se puede ir allí. Ahora, con la metodología que yo implemento, lo que intenté fue crear, tener una lógica, hacer algo, no juntar cosas nomás y que sea una lista de la compra. Que eso suele ser, eso es muy típico de los estudios geográficos tradicionales, ¿no? Te dan la suma de todas las cosas, pero no existe una vinculación. Bueno, en este caso se hizo lo que se pudo con lo que se tenía, pero creo que ese es un tema al que tenemos que enfocarnos, ¿no? Como geógrafos. Bien. Una cosa que es muy curiosa, claro, los resultados fueron estos. Ahora, si hubiera sido otro tipo y otro geógrafo, yo digo, seguramente hubiera sido, o posiblemente hubiera sido completamente distinto. Porque también hay un punto de subjetividad, de capacidad, de interiorización de conocimiento, que, bueno, no sé si tenemos todos
si hay una formación geográfica, es una de las cosas que después podemos charlar si queremos, similar. No sé hasta qué punto la geografía física litoraleña se parece a la geografía física que hacen en Neuquén. Bueno, en fin, bien. Después, lo más interesante para mí, que hubo una reflexión. Hubo una reflexión, porque se reflexionó, se pensó, se habló con los otros integrantes del equipo, yo les preguntaba qué opinaban, qué no opinaban. Digamos, tenía otra visión completamente diferente a la de un geógrafo, cosa que viene muy bien de vez en cuando. Y además, bueno, nos lo pasamos muy bien porque estuvimos ahí, fuimos al campo y tal. Estas son algunas conclusiones del trabajo. Y para terminar, más o menos, a ver, ¿qué pasa con el paisaje? El paisaje es algo que existe, que no existe. En España yo me cansé de escuchar, bueno, soy español, no se han dado cuenta, que la geografía es eso, la ciencia del paisaje. Bueno, ¿estamos seguros de qué paisaje? Tenemos metodologías. Dentro de estas metodologías, ¿qué hace la geografía física? ¿Qué tiene? ¿Qué sabe? ¿Cómo construye? ¿Dónde estamos acá en Argentina, ¿no? En el país? Porque una de las cosas que me ha parecido buena en un punto, rara en otro para mí, por ejemplo, geomorfología, muchos geólogos explican geomorfología dentro de las carreras de geografía. Bueno, está muy bien, pero ¿qué pasa con la geomorfología, particularmente de los geógrafos, ¿no? ¿Cómo es el tema? O bueno, o hay un salto exponencial en la calidad de la enseñanza de la geomorfología cuando la da un geólogo y cuando la da un geógrafo. A mi modo de ver las cosas, en lo que yo he conocido, ¿no? En fin, bueno, sea como sea, ya está. Al final, estos tipos estuvieron ahí tirando quebrachos y el legado que pudieron dejar, creo que es importante que la geografía sea propositiva, sea física, sea humana, sea de lo que sea, y bueno, intentar buscar un poco la mejora de los asuntos estos. Y para terminar, y así de todas, claro, digamos, el paisaje, dependiendo de quién lo mire, puede generar una cosa, otra o algo diferente. ¿Estamos? Así que bueno, yo voy a dejar de compartir pantalla. Espero no haberme extendido mucho, era un tema muy largo, creo, pero bueno. Bueno, ya que no hay más preguntas, y para demostrar cómo podemos llevar desde la geografía física a la geografía humana, vamos a mostrar, a ver, espera un cachitín que tengo que encontrar primero, acá está. A ver si ven. ¿Ven? ¿Todos pueden ver? Sí. Bueno, este es un mapa de la participación, ¿no?, de los asistentes de la red de geografía física. Acá vemos los países que nos estuvieron viendo en estas 6 charlas, ¿no? Tuvimos gente acá de España, de Suiza, de México, de Ecuador, de Uruguay y de Argentina. Y si nos vamos a nivel nacional, vamos a ver la participación, ¿no?, que tuvimos. Obviamente, bueno, Buenos Aires tuvo mucho más gente. Vemos que Corrientes, que estuvo en segundo lugar, gracias a todos los compañeros correntinos. No, y bueno, ahí nos quedaron pendientes 3 provincias, Santiago del Estero, San Luis y Río Negro, pero bueno, no sabemos si en realidad se debe a que no los pudimos identificar o realmente no tuvimos asistentes de estas provincias, pero el objetivo sería tratar de llegar a todas, ¿no? Entonces, una promesa que hice de que íbamos a mostrar de dónde era cada uno, y bueno, acá vemos esta cartografía que Natalia obviamente se encargó de hacerla más linda porque mis mapas siempre son un poquito más feos. Sí, pero el que recolecta la información fuiste vos, así que... No, esa fue Graciela, yo solamente me encargué de hacer la tabla del shape. Así que bueno, esa queríamos mostrar el mapa para que vean, ¿no?, que si bien esto empezó siendo algo casero, esperábamos llegar a 100 personas, tuvimos más de 300 asistentes inscriptos, con un promedio más o menos de entre 100 y 120 asistentes por charla, que es mucho más de la que nos hubiésemos imaginado. Así que agradecemos un montón a todos los que participaron en todas las exposiciones, o bien vinieron algunas. Estamos eternamente agradecidos, ¿no? Y los invitamos a que sigan participando de la red, y bueno, y seguramente estas charlas van a seguir estando. Ni hablar de que esperamos también escuchar sus exposiciones. Jacqueline, ahora te toca a vos. Sí. Estás muteada, Jacqueline. A ver, no la puedo... Ahí está. Ahí sí, no había encendido el micrófono.
Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por la charla de hoy, ha sido muy interesante. También agradecemos a todos los que han participado en las 6 conferencias, digamos, que se desarrollaron en este ciclo. Y queremos también agradecer a la Universidad del Sur, que ha brindado el soporte técnico para que estos encuentros fueran posibles. Agradecemos a Darío Bonotti, que fue el técnico que nos acompañó durante este mes y medio en que nos hemos reunido todos los viernes, por parte del Departamento de Geografía y Turismo que brindó el soporte, ¿no? Para que nos pudiéramos reunir. Y bueno, los invitamos a hacer un brindis, y bueno, ponemos en el centro de nuestros deseos que sigamos trabajando a la par, siguiendo, construyendo el conocimiento relativo a la geografía física que a todos nos interesa, y bueno, un pedido de salud para toda la humanidad y que podamos salir mejores de estas circunstancias, especialmente habiendo podido observar cómo la naturaleza se ha manifestado en este tiempo que la sociedad estuvo retraída en sus viviendas, y hemos visto los cambios en la atmósfera, en el comportamiento de la fauna, un montón de circunstancias que nos llevan a la reflexión, y que, bueno, esperamos que no solamente los geógrafos físicos sigamos trabajando en esto, sino que también todas las personas reflexionen en los modos de consumo, los modos de vida, y podamos realmente hacer de este planeta un lugar más habitable, más ameno y más en armonía para todos. Así que bueno, levantamos las copas y hacemos un brindis por todos estos deseos. Todos pueden mostrar sus cámaras, así brindamos todos, y si quieren también, quienes quieran ir hablando, ya están todos habilitados para charlar un poquito después. Así que bueno. Que me dijeron que esto era muy exagerado, al final me quedé con la copita más chica. Me sumo a los buenos deseos. ¿Se escucha? Sí. Sí, Alicia. Sí. Está en el barrio Andes. Los buenos deseos que expresó Jacqueline. La verdad que es una alegría compartir con tanta gente joven que tienen la misma pasión por la geografía física que teníamos aquellos que iniciamos hace tantos años esto de la geografía física, su reivindicación y su ubicación en la nueva geografía, no separada, sino unida a esta geografía humana, y fundamentalmente atendiendo a estas problemáticas de la naturaleza y de la sociedad. Así que creo que es el rol más importante que tenemos como profesionales, y que nos hemos ganado un buen lugar al que hay que después mantener. Así que a los jóvenes el compromiso de tomar esto con esa responsabilidad que nos queda. Brindo con todos y me sumo a los buenos deseos de todos los que quieran sumarse. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer todos levanten algo simbólico, los que no tengan que tengan nada en la mano, entonces hacer una captura de pantalla, de última hagan un saludito, lo que sea, sonrían, mientan, por favor, si no están felices, mientan. A ver, 1, 2, 3. Ahí está. Era quieto lo del brindis, ¿eh? Sí, no, yo ya estoy brindando desde ayer. Esperen que acá hay otras más, hay personas también del otro lado. A ver, por favor, sigo de vuelta, todos pongan... no, esperen que primero tengo que copiar, porque si no voy a borrar la foto entera. Espérenme un cachito, por favor, que me están ocurriendo ideas a último momento, y después colapso. Ahí está, uno por un lado. Ahora de vuelta. Muy bien, levantan de vuelta todos y sonrían. Chin, chin. Chin, chin. Chin, chin.